Buenas tardes, jóvenes. Tarde, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas Muy bien, tardes, doctor. mucho gusto. Vamos a empezar el día de hoy con la clase. Espero no tenga problemas con el fluido eléctrico ni con el internet, porque aquí tengo que ir a otra persona, está lloviendo. Vamos a hablar el día de hoy de dos temas. Eh, Estimulación temprana y también vamos a hablar de lo que es adolescencia, menopausia y andropausia. Estos son de los temas más largos de esta cátedra. Vamos a empezar definiendo lo que es estimulación temprana. Y hay una definición larga, por así decirlo, y hay una definición que yo la resumí con fines de la academia. La estimulación temprana, pues, es la atención que se le va a dar al niño en las primeras etapas de su vida, con el objetivo de poder desarrollar y potenciar al máximo todo lo que son las capacidades físicas, intelectuales y afectivas. Esto lo vamos a obtener mediante un proceso sistemático y secuencial que abarca todas las áreas del desarrollo humano. Vamos a considerar el cerebro de un niño como una esponja y todo lo que nosotros le enseñemos a ese niño entre los 0 a 6 años de edad, los va a poder adquirir esos conocimientos. Por ejemplo, es mucho más fácil para ustedes que deben de tener 20 años, 22 años, aprender un segundo, un tercero, un cuarto idioma, que en relación a mi persona que tiene 41 años. Igual para un niño pequeño de 3, 4, 5, 6 años se le va a hacer aún mucho más fácil poder aprender artes, bailar, dibujar, aprender un segundo o tercer idioma, gracias por esa capacidad que tiene ese cerebro joven de poder almacenar información. Y en resumen, la estimulación temprana es la atención sistematizada que se le brinda al menor de 0 a 6 años para potenciar aspectos físicos, intelectuales, pero también la parte socioafectiva del menor. Cuando la gente piensa en estimulación temprana, probablemente solo está pensando en la parte cognitiva, en la parte del lenguaje y en la parte motora. Pero hay una parte bastante importante que es la socioafectiva. La gente puede tener vasto conocimiento, puede ser muy inteligente desde el punto de vista cognitivo y coeficiente intelectual, pero lamentablemente tal vez no tiene las habilidades sociales ni la inteligencia emocional para interactuar con las demás personas. Ahí vamos a ver líderes, vamos a ver gobernantes que van a tener mucho más habilidades, que se van a ganar la simpatía de sus compañeros, la simpatía de sus eh, correligionarios y todo esto, si tienen esa capacidad de inteligencia emocional. En cambio, otros pueden tener mucho conocimiento, pero lamentablemente no desarrollaron esa parte socioafectiva. Y esta imagen me gusta y la puse con este fin, pues, que permitirles a los niños desarrollar todo su potencial. Ahí se ve un caos, pero también se puede ver un niño con mucha estimulación, probando, experimentando, conociendo, descubriendo el mundo. Hay unas definiciones que a mí me gusta incluirlo dentro de esta clase. Está la neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Pues es la capacidad que tiene nuestro cerebro de formar y reformar redes neuronales a partir del aprendizaje. En este momento que yo estoy dando clases, estoy creando neuroplasticidad, estoy creando nuevas redes neuronales.
cuando yo leo un libro, cuando yo hago una receta de cocina, cuando yo pinto, si es que pintara, cuando yo escribo, cuando hago alguna actividad, estoy creando nuevas redes neuronales en mi cerebro. Ustedes en este momento, en cada una de sus clases, cuando aprenden un nuevo procedimiento práctico, cuando aprenden a atender un parto, cuando aprenden a hacer una sutura, cuando aprenden a hacer una toracocentesis, están creando nuevas redes neuronales a partir de ese aprendizaje. Y en un inicio se pensaba que esa neuroplasticidad solo se daba en los primeros años de vida. Ahora sabemos que se da a lo largo de la existencia del individuo. Eh, no solamente el aprendizaje causa neuroplasticidad, también el consumo de marihuana causa neuroplasticidad. Pero a diferencia del aprendizaje, las redes neuronales que se producen a raíz del consumo de marihuana son ineficientes, son disfuncionales. En vez de ayudar al paciente a desarrollar un potencial, más bien lo que va a provocar es un deterioro en su desarrollo individual. El otro concepto es poda neuronal. Y pensemos en el cerebro como un campo, como un jardín. Este jardín va a poder dar flores, estas plantas van a poder dar flores, van a poder dar frutos, siempre y cuando sean regadas, sean abonadas, sean estimuladas. Y aquellas áreas de ese terreno o de ese campo que no sea estimulado, que no sea regado, que no sea abonado, pues lastimosamente va a perder su fertilidad. Algo así funciona el cerebro de un niño. Y esta es la poda neuronal. ¿En qué consiste la poda neuronal? En la eliminación de conexiones sinápticas poco utilizadas, como lo mencionaba yo, esas áreas de ese terreno que no son abonadas, que no son regadas, que nadie las cuida, entonces se termina perdiendo, se termina eliminando sus conexiones sinápticas. ¿Con qué fin? Pues para asegurar que la capacidad de cerebral esté disponible para conexiones utilizadas de forma frecuente. El padre de familia que sea deportista, probablemente lo que va a estimular va a ser el área física de ese niño. El padre que sea políglota va a tratar de que su hijo aprenda más de un idioma. El padre que le gusta el arte probablemente va a estimular esa parte de ese interés en ese niño. Pero lo ideal sería que no solo el arte, no solo el deporte, no solo el lenguaje se estimule, sino que todo de una forma integral. El niño pueda recibir información de todo lo que hay a su alrededor para poder tener eso, un desarrollo integral a lo largo de su vida. Y la reserva cognitiva, pues algo es más o menos lo que hacemos los adultos mayores ya. Se define como la capacidad del cerebro para afrontar el deterioro cerebral producido por el envejecimiento normal o por alguna enfermedad. ¿Cómo logramos esta reserva cognitiva? Pues aprendiendo nuevas habilidades, bailando, resolviendo crucigramas, resolviendo laberintos, jugando juegos que reten nuestra inteligencia, armando rompecabezas, pintando, leyendo, componiendo, enseñando, aprendiendo. Eso nos favorece a los adultos mayores a hacerle frente al envejecimiento normal y prolongar de alguna forma pues el buen rendimiento de nuestro cerebro. ¿Y por qué la estimulación temprana es importante? Pues es importante porque el niño tiene una capacidad de aprender increíble, porque su cerebro está preparado para tal fin en esos primeros años de vida, y porque el cerebro de un niño pues triplica su tamaño en los dos primeros años de vida y alcanza un 80% del peso del adulto, del cerebro adulto en ese periodo. Y el ser humano desde su nacimiento cuenta con una serie de potenciales, de posibilidades,
que va a poder desarrollar siempre y cuando la familia y la sociedad le permita recibir toda la influencia necesaria para poderlo lograr. Un niño que solo pasa en una cuna, un niño que solamente pasa frente a la pantalla del televisor, un niño que es ignorado, que es abandonado, que lastimosamente los adultos mayores son negligentes, lamentablemente va a estar en desventaja con aquellos niños que son pues estimulados, que se les habla desde que están muy pequeños, que se juega con ellos, que se cargan, que se les dice te amo, que se les aprende a hablar adecuadamente. Pero si a un niño, lamentablemente, se le dice de muy chiquito que es una basura, que es un estorbo, que es una carga, que es un mediocre, que nada puede lograr, lamentablemente es el mensaje que va a quedar en el inconsciente de este niño y así se va a sentir el resto de su vida. Por eso de ahí la importancia de estimular a los niños y aprender a hablarles a los menores. Pero así como este cerebro tiene potencial para poder adquirir toda la información que se le proporcione, también es muy vulnerable a sufrir daños reversibles o irreversibles. Y estos daños pueden ser provocados por cuestiones tan sencillas, podríamos verlos tan sencillas como la malnutrición. De ahí la importancia, por ejemplo, de tener una alimentación balanceada. El desayuno es algo que se repite constantemente. El desayuno es el alimento más importante del día. Un niño que no desayuna es un niño que va a tener pereza, que va a tener sueño durante las clases. Y esto no solamente en los niños, sino prácticamente en todo estudiante y en todo trabajador. Si no se alimenta bien, no va a tener capacidad de poder eh, desempeñarse adecuadamente. Si me ayudan, por favor, pagando los micrófonos, porque estoy teniendo interferencias. Gracias. La malnutrición y la sobrenutrición también, ¿verdad? Porque a veces el ser humano también come más de la cuenta y eso también va a perjudicar. Si desayunan mucho o almuerzan mucho, entonces lamentablemente pues tampoco van a estar en capacidades de poder aprender. Otra vulnerabilidad que pueda tener el cerebro es la falta de estimulación, ya lo mencioné, se ha descubierto, por ejemplo, en los niños que están en orfanatos, en los niños que están en los hospitales abandonados, lamentablemente no reciben estimulación, situaciones de estrés, daños neurológicos y genéticos, entre otros, van a provocar una vulnerabilidad. Creo que Joselino tiene encendido, o alguien tiene encendido el micrófono y está sonando niños, bulla de niños, personas platicando. Por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Ya. Como objetivos de la estimulación temprana, pues vamos a tener objetivos, acelerar el crecimiento del bebé. No es que vamos a hacer que pegue el estirón de la noche a la mañana el bebito, pero que sí, que pueda tener las capacidades que se esperan de acuerdo a la edad del menor. Favorecer la coordinación de los movimientos musculares, esto lo logramos cuando de repente estamos jugando con él, cuando estamos bañando al nene o a la nena y estamos haciendo ejercicios para que el niño desarrolle esa parte física. Tratar de aumentar la capacidad de concentración de 10 segundos a 45 minutos, esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Entonces vamos a empezar captando la atención del niño por unos segundos y poco a poco el niño se va a ir interesando por su entorno. Para eso, probablemente vamos a buscar, pues, eh, realizar actividades que fomenten esa estimulación temprana, pero
con juego, para que el niño no se aburra, para que el niño se mantenga entretenido. Es importante tener también respeto por el horario en que se le va a dar esta estimulación temprana al niño. Se recomienda que el niño esté alimentado, no sobrealimentado, ni tampoco que tenga hambre para poder aprovechar el tiempo con él en la estimulación temprana. Tratar que el niño no esté ni con sueño, que tampoco tenga sucio el pañal, ni que tampoco le duela algo, porque estando en esas condiciones, lamentablemente, el niño no va a estar receptivo a poder realizar las actividades y tratar de realizar esas actividades en el día a día. Por ejemplo, mientras bañamos a este niño, utilizar diferentes eh, materiales para poder estimular al niño desde la parte táctil. Por ejemplo, bañarlo con esponja, tratar de que él sienta también lo áspero de un paste para que él vaya descubriendo esas sensaciones, el agua tibia, el agua fría, mientras estamos bañándolo, mientras le estamos dando de comer, pues cantarle, pues hablarle, con el fin que vaya desarrollando todas las potencialidades. Y el objetivo es mejorar su capacidad intelectual, pero también agregaría yo su capacidad o su inteligencia emocional y buscando pues el desarrollo global del bebé. El aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional y el aspecto social también. Esto es uno de los mejores juegos que podemos regalarle a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a los hijos de nuestros amigos. Juegos que enriquezcan su curiosidad, que enriquezcan su interés y dejar de regalarles muñecas y dejar de regalarles pistolas y para que no sea así como dicostómica la cuestión. ¿Cuáles son las áreas de la estimulación temprana? Pues tenemos el área cognitiva, el área motriz, el área del lenguaje y la parte socioafectiva. No sé si ustedes tuvieron la experiencia, eh, tenemos la parte cognitiva, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de poder ver Plaza Sésamo en un programa, bueno, yo lo vi cuando estaba pequeñito, no sé si ahora todavía lo dan, pero Plaza Sésamo era un programa educativo que estaba enfocado prácticamente en los primeros años de vida de los niños. Vamos a ver la parte cognitiva, el pensamiento y la interacción. Entonces ahí de repente salía en esos personajes que hacían las coreografías de lejos, cerca, lejos, cerca y caminaban por ahí y hablaban de que estaban al par de o enfrente de o contigua a tal cosa o en compañía de para estimular el área cognitiva y la interacción que tenían los objetos con las personas. La parte motriz, pues el movimiento y el contacto con el mundo, y eso lo logramos con ese tipo de juegos que ustedes están viendo, por ejemplo, armando rompecabezas, cortando papelitos, todas las actividades que se puedan realizar en la preparatoria, en el kinder, cuyo objetivo es desarrollar esas habilidades motoras finas y motores gruesas. La parte del lenguaje, también la comunicación del entorno, a veces la familia de repente utiliza un lenguaje no descriptivo, un lenguaje no descriptivo y de repente le dicen al niño, ahí les puse cámara para que vean, tráeme el coso, hijo, Luis, tráeme el coso, ese, es lo que está ahí. Entonces, ese no es un lenguaje descriptivo.
Y eso es lo que lleva pues al niño a una confusión y de repente el papá incluso puede molestarse porque no encuentra el coso que está junto al televisor o junto a la mesa. Entonces necesitamos un lenguaje adecuado para que el niño aprenda a comunicarse con el entorno. Dejar de decir pío pío, guau guau, miau miau, como le decían a uno cuando estaba chiquito, y a enseñarle al niño que este animal que ladra se llama perro, gato, perico, conejo, ratón, etcétera, 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 y llamar las cosas por su nombre para que el niño vaya teniendo una imagen en su cerebro, en su mente de lo que son las cosas. Y la parte socioafectiva es bastante importante, las experiencias afectivas y la relación con los demás, creo que lo había mencionado en la clase anterior. Los primeros 5 años de vida de todos los seres humanos son cruciales. Como yo me llevo con mis papás, como yo me llevo con mis hermanos, en esos primeros 5 años de vida, van a determinar cómo me voy a llevar con el resto de personas. Lo que yo vi en los primeros años de vida de la relación de pareja entre mis papás es lo que yo voy a considerar como normal. Y ahí que en algunos hogares se normalice la violencia, porque el niño aprendió a ver que el papá golpeaba a la mamá, que la mamá lloraba, que ella salía corriendo porque el papá la trataba de matar o de amenazar con un cuchillo, con un machete, con una pistola. Entonces, este niño, cuando es adulto, cuando es joven, piensa que él puede tratar de esa manera a su novia y no lo ve como algo anormal. O la muchacha, la mujer, vivió todo ese sufrimiento de niña y piensa que las relaciones de pareja tienen que llevar implícito lo que es el dolor, el amor y el sufrimiento. Entonces hay que aprender a tratar a los niños con amor, con empatía y con cuidado. No los vamos a sobreproteger tampoco, pero sí tratar de entender que la forma que nosotros le vendamos a ese niño, el concepto de amor que nosotros le vendamos a ese niño, es el que va a tener para el resto de su vida. Y en la relación de pareja como padres, como adultos, le enseñemos a este niño, le va a servir a él para que él pueda tener una relación de pareja sana, patológica o tóxica. De ahí la importancia que esos primeros años de vida sean llenos de amor y de afecto y de comprensión. Nada de maltratos físicos porque lamentablemente lo que hace el cerebro cuando el ser humano es maltratado se disocia y hay una separación de la mente con el cuerpo y en ese momento pues esa persona no siente físicamente lo que se le está dando, los golpes que está recibiendo. Muy bien, gracias Josué. Factores protectores para el desarrollo infantil temprano. Estos son mis cuadritos que lamentablemente yo les hago llegar. Y nuevamente vamos a hablar los factores de protección a nivel del niño, a nivel de la familia y a nivel de la comunidad. Es importante que este niño reciba lactancia materna al menos por un año. Obviamente, pues sabemos de los beneficios en el sistema inmunológico de recibir pecho materno, obviamente lo sabemos, en esa base, pero también el contacto físico que la madre le esté proporcionando a ese niño mientras le da lactancia es importante también. A veces los adultos, las señoras, las mamás, las abuelas, las tías dicen que no hay que acostumbrar al niño a chinete, a que lo carguen.
Eso está equivocado. El niño en esos primeros meses de vida necesita ser cargado, necesita ser chineado, como decimos popularmente, porque ese contacto físico a él le es necesario y es importante. Y qué mejor que la madre para proporcionarle ese afecto. Porque mientras está dando pecho esta madre, le está cantando, le está hablando, está teniendo contacto con el latido de su corazón, que probablemente es algo que ya reconoce él, está en contacto con la temperatura. De ahí que algunas abuelitas le decían a las mamás que mientras estuvieran tristes o estuvieran enojadas no le dieran pecho a sus hijos porque eso les iba a hacer daño, que les iba a pegar fumo, les iba a pegar incomodidad. Pues no está tan lejos de la realidad. Hay algunos psicoanalistas que refieren que la madre en esos primeros años de la vida de un niño es la ventana a través de la cual ve el mundo. Los ojos de la madre es a través de los ojos de ella es que el niño aprende a ver el mundo. Si la madre pasa llorando, si es sufrida, si pasa enojada, eso le está transmitiendo al niño. Queda grabado de forma inconsciente. Bien, otro factor protector para el desarrollo infantil temprano es el primer hijo. Todos van a recibir más atención. El primero no es lo mismo ser el primero, el segundo, el tercero, hacer el noveno o hacer el décimo. Ser el primer hijo es importante para esa mayor beneficio. Ser mujer es también un factor protector porque se le da más cuidado a las niñas que a los varones. Y pertenecer a un nivel socioeconómico medio alto. ¿Por qué un nivel socioeconómico medio alto? Porque estos, como hemos visto en otras clases anteriores, tienen necesidades básicas satisfechas. Estos van a preocuparse menos por la alimentación, menos por pagar una renta o pagar la casa, y van a tener tiempo, van a tener más facilidades, por ejemplo, de comprarle un juguete educativo al niño, de tener tiempo como para jugar con él, para platicar, para contarle un cuento, para de repente enseñarle un instrumento, a tocar un instrumento, a practicar algún deporte, a tener actividades extracurriculares, cosas que lamentablemente para las personas de menos ingresos económicos se les hace mucho más difícil. Desde el punto de vista familiar, los factores protectores pues es una familia extensa. ¿Por qué? Porque de repente va a tener mucho más cuidado esta abuela, este tío, esta tía, esta prima, este primo. Una familia extensa va a poder brindarle cuidados y atenciones a este menor, que la familia tenga participación comunitaria. ¿Por qué? Porque de repente, pues, la mamá, si está aislada, apartada, tal vez no se pueda dar cuenta de lo importante que es la estimulación temprana y ya estando en un ambiente comunitario puede ver el desarrollo de su hijo en relación al desarrollo de los hijos de los vecinos, de los otros miembros de esa sociedad. Entonces va a poder determinar si está acorde a la edad o tiene algún déficit. Expectativas elevadas y realistas de los padres, es bien importante. Como lo había mencionado, pues cada uno de sus papás pues tiene metas, objetivos respecto a ustedes. Están interesados de repente a que ustedes tengan mejores condiciones laborales, mejor grado académico, mejores oportunidades sociales y todo esto. Son expectativas reales y elevadas. Pero un padre que no tenga expectativas respecto a su hijo, pues lamentablemente no va a estar interesado en desarrollar todo ese potencial. Y ahorita se me viene a la mente una película que se llama Manos Milagrosas, que es la historia de un neurocirujano afrodescendiente en Estados Unidos, cuya madre era analfabeta. Los hijos fue hasta la vida adulta que se dieron cuenta que la madre era analfabeta
Pero a pesar de su bajo nivel de escolaridad, esta señora tuvo siempre en mente que sus hijos salieran adelante. Y cosas que miraba de repente en las casas donde les tocaba asear o limpiar o cocinar, trataba de reproducirlo en la casa de ella con el objetivo de que sus hijos tuvieran de alguna forma las mismas oportunidades, inculcarles de esa manera esas expectativas elevadas. Otro factor protector es un uso descriptivo del lenguaje para poder comunicarse y no estar señalando las cosas como el coso o con la boca. Una familia como que proporciona un apego seguro, como ya lo mencioné, va a favorecer la alta autoestima de cada miembro de esa familia, le va a dar seguridad, le va a dar la oportunidad de sentirse en óptimas condiciones para interactuar con el resto del mundo. Y también familias con alta escolaridad pueden proporcionarle mejores condiciones a este menor. Desde el punto de vista de la comunidad, pues programas que brindan apoyo, que ayuden, que orienten a las familias a poder identificar si el niño tiene o no tiene algún factor de riesgo o condición que necesite pues un apoyo mucho más especializado. Una comunidad que proporcione empleos estables va a ser importante por lo que ya mencioné anteriormente en los otros apartados. Espacios comunitarios para qué? Espacios comunitarios para recibir educación, de ahí que en algunos kinderes, algunas escuelas esté funcionando la escuela para padres, porque ningún niño trae un libro de instrucciones. Y como lo mencioné en el tema de embarazo, parto y puerperio, el padre y la madre va a funcionar como tal, teniendo como medida o como estándar su propio padre y su propia madre. Entonces, cuando no hemos tenido la oportunidad de tener buenos padres, buenos ejemplos, entonces necesitamos un poco de ayuda. Y estos espacios comunitarios pueden servir para educar a los padres, para proporcionarles también áreas de esparcimiento a la familia para poder desarrollar todo el potencial. Y recursos comunitarios de aprendizaje. Se necesitan más bibliotecas, se necesitan más museos, se necesitan más lugares donde se pueda tener acceso a la información. Los factores de riesgo podrían ser los opuestos a la diapositiva anterior, pero por parte del niño también tenemos un niño que tenga bajo peso al nacer o sea prematuro o tenga patologías de nacimiento, van a ser características que lamentablemente lo van a poner en desventaja en relación a otros niños para desarrollar todo su potencial. Orden de paridad, ya lo había mencionado, no es lo mismo ser el primero o cuarto hijo a ser el décimo segundo o el octavo. Entonces el interés, la atención y los cuidados que se le va a dar a este niño probablemente sea diferente. Los varoncitos vamos a estar en desventaja y edad mayor de un año en hogares, en algunos lugares donde hay un periodo intergenésico corto. Entonces, lamentablemente, pues hay hogares en que el niño está cumpliendo el año y la mamá está embarazada del siguiente. Entonces, no se le brinda todos los cuidados necesarios a estos menores. La edad de la madre es bien importante, los extremos de la vida, ni una madre muy joven, porque lamentablemente la madre joven no tiene, la madre adolescente no tiene el entrenamiento, ni la madurez, ni la capacidad de poder atender a ese niño, se va a sentir muy ofuscada. Y una madre mayor también podría, su cansancio físico, poder atender, de ahí que las abuelas eh, chochean con los niños, pero no deberían de tener a su cargo el 100% de la responsabilidad de los niños por esto. Padres o una familia con baja escolaridad va a ser un factor de riesgo por lo que había mencionado antes. Estado civil,
Una madre soltera, una madre viuda o una separada es un factor de riesgo porque va a tener que trabajar el doble o el triple para darle y satisfacer esas necesidades básicas en este menor. Madres o padres con retraso mental, con una enfermedad mental o adicciones también desempeñan un factor de riesgo en la vida de este menor porque lamentablemente pues van a estar interesados en otras cosas en cuanto a las adicciones. Y la otra parte pues en cuanto a las enfermedades mentales, pues sabemos que hay enfermedades, pero una madre depresiva, una madre ansiosa, una madre con trastorno bipolar o esquizofrenia, lamentablemente no va a tener las condiciones como para poder brindarle los cuidados adecuados a este niño. Extrema pobreza y violencia, maltrato y negligencia porque no va a ser adecuadamente estimulado este menor. La comunidad, el sector geográfico, pues va a tener mayores oportunidades a aquel niño que esté en zonas urbanas en comparación a zonas rurales, distantes. También es importante mencionar centros educativos sin control de calidad. No todas las escuelas son adecuadas, no todas tienen el pensum académico o la capacidad profesional adecuado para brindarle una estimulación a estos niños. Hay personas que cuidan niños solamente por cuidarlos, por darles el pepe, por cambiarles pañal, pero no se están interesando realmente en estimular adecuadamente a estos menores. Una sociedad con escasa organización también va a ser factor de riesgo. Por ejemplo, una sociedad como la de Honduras, lamentablemente, con una desigualdad económica, con una línea de pobreza que avanza cada día más a más del 60% de la población y en existencia pues de programas de estimulación temprana como parte de los compromisos del sistema de salud con la población de la nación. Bien, cuando se pensaba en estimulación temprana hace unos años atrás, se pensaba que se tenían que pagar 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 empiras en escuelas privadas porque se vendía pues la idea de que dentro de los hogares no se podía hacer estimulación temprana y esto es totalmente falso. Pues dentro de sus casas se puede dar la estimulación temprana y son los padres, los abuelos, los tíos, los responsables de poder brindar esa estimulación a los niños. La madre es importante que permanezca el mayor tiempo posible con el niño durante los 6 a 12 primeros meses de vida. Es importante. Y el padre, pues es importante su participación en la estimulación por lo menos 15 minutos al día para mayor rapidez en la maduración intelectual. Y dirán, doctor, ¿y por qué gran diferencia? Pues consideremos que es el padre el que tiene como la responsabilidad de generar ingresos, de trabajar. Entonces, es el padre el que sale a trabajar a la calle, el que trae los víveres, el que paga los gastos de la casa. Entonces, él por lo menos 15 minutos al día debe de tener esa relación con sus hijos, ya sea jugando, ya sea platicando, ya sea eh, practicando, leyendo un libro, todo eso, porque eso va a fomentar, pues, la psiquis y todas las áreas del menor. ¿Qué debemos explicarle en torno a la estimulación temprana a los padres cuando estemos en un centro de salud, en una consulta externa de pediatría? Pues es importante hacerles entender a los padres que no necesitan pagar una fuerte cantidad de dinero en escuelas especiales para poder brindar la estimulación temprana a sus hijos, sino que pueden serlo
hacerlo desde sus casas. Y explicarles que no solo los niños con déficit requieren estimulación temprana y que ellos, los padres, los abuelos, son las personas más importantes para poder identificar el potencial de cada niño y estimular ese potencial y esas capacidades desde la casa, con cosas tan sencillas como un trozo de madera, como un petate, como unas bolas, como un chinchín. Y si no tenemos chinchín, entonces pues agarrar una latita, agarrar una y metemos unos granitos de frijol o unos granitos de maíz y eso hace ruido, entonces él está siendo estimulado desde la parte auditiva. Mientras lo estamos bañando, estarle contando qué parte del cuerpo le estamos agarrando, qué parte del cuerpo estamos echándole agua, esto le va a ayudar al niño a poder identificar esa sensación. Explicarle también a los padres que si el niño presenta alguna alteración física, alguna dificultad en relación al desarrollo de acuerdo a la edad y en comparación al resto de los niños de la comunidad, entonces sí es necesario buscar algún centro y personas especializadas para brindarle esos cuidados y esas atenciones. Importante explicarles cuál es el objetivo de llevar al máximo el potencial de los niños y también mantenerlos libres de estrés, libres de maltrato, libres de negligencia, tratar de brindarles afecto, cariño y evitar el maltrato físico o psicológico. Y con todo esto, lo que vamos a tratar de buscar es prevenir la aparición de déficits asociados a un riesgo biológico, a un riesgo psicológico o social, como asimismo también la estimulación temprana realizada por los padres va a minorar los efectos de una discapacidad, porque no solamente los profesionales, los especialistas, de hecho ahorita con esto de la pandemia, el confinamiento, pues no todos los niños tienen acceso a los centros de rehabilitación. Entonces lo que se hace por ahí, por ejemplo, a través de la telemedicina, enseñarle a los padres qué ejercicios se pueden hacer dentro de su casa para darle continuidad a esa estimulación en niños con un déficit cognitivo o un déficit motor. ¿Y todo para qué? Para mejorar las habilidades motrices, las habilidades del lenguaje y las adaptativas. Y ya para concluir, mencionar que existe una amplia base científica sobre los beneficios de la estimulación temprana en el hogar y en los centros de cuidado infantil. Se ha demostrado que adultos que nacidos en la pobreza, pero que participaron en un programa preescolar de calidad cuando niños, exhiben mayor responsabilidad social, mejor desempeño escolar, ingresos económicos más elevados, mayor riqueza de activos y un compromiso más sólido para el matrimonio. De ahí la importancia de estimular el área socioafectiva. Y los niños felices, pues, va a sonar trillado, pero realmente van a convertirse en adultos felices y de bien. Los buenos hábitos comienzan en casa y promover la salud mental efectiva desde la niñez nos permite tener sociedades más saludables, más empáticas, más honradas y más justas. Este era el tema de estimulación temprana que tenía para el día de hoy, jóvenes. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. Doctor, en el caso usted mencionó de que, digamos, también influye eso del orden de los hijos, va. Usted mencionó el caso de que la mamá tiene uno y como al año tiene otro. Pero en el caso de que las mamás tiene un hijo, ¿verdad? Y llega a tener otro hijo como hasta los 10 años, o sea, todo ese tiempo, Ajá. inf- ¿Cuál es su o sea, pregunta? que si influye también, o sea, el trato hacia el hijo o hacia el segundo hijo, aunque hayan pasado este montón de años. Sería como un bebé nuevo
o también influye, no sé, algo así. Correcto, Hilda, ¿verdad? Hilda, también Hilda, estábamos hablando, perdón, sí, sí, Hilda. sí, Hilda, estamos hablando que la edad de las madres también es un factor o protector o factor de riesgo. Una madre adolescente no va a tener la capacidad para poder brindarle todos los cuidados a un niño, va a ser una niña cuidando a otro niño, no va a tener la madurez. Por otra parte, una mujer, si ustedes recuerdan en el ciclo de la familia, pues algo similar ocurre con el ciclo vital individual. Cada una de las etapas que el ser humano vive tiene algunos objetivos, tiene algunas características bien particulares. Cuando se es padre o se es madre a una edad muy avanzada, tampoco se tiene como la fortaleza, la vitalidad para poder brindarle los cuidados especiales que todo niño merece. Por eso mencionaba yo la parte de las abuelas. En algunos hogares, quienes cuidan a los niños pequeños son las abuelas. Y las abuelas, he conocido abuelas que se han quedado con los niños porque los padres han emigrado de la ciudad o del campo a la ciudad porque tienen que ir a trabajar y las abuelas se quedan cuidando dos, tres, cuatro cipotes. Entonces, lamentablemente, esta abuelita, por sus enfermedades, por la etapa de vida que está viviendo, no tiene esa capacidad ni esa vitalidad para poderle brindar los cuidados necesarios a este niño. No va a tener así como la capacidad de estar pensando que hay que estimularlo, que hay que estarlo bañando. Cuando hablo de una familia extensa, vaya, vaya, usted estaba mencionando el periodo intergenésico corto. Una madre está embarazada y tiene un niño de 12, 15, 18 meses. Entonces, este niño fue destetado probablemente antes de lo que debería de haber sido adecuado, no va a seguir siendo estimulado y va a ser relegado, va a ser aplazado. Y toda la atención del padre, de la madre, va a estar dirigido prácticamente a ese nuevo niño que está llegando a la casa. Cuando hay un periodo así como usted dice, ajá, mi primer hijo tiene 10 años y mi segundo hijo acaba de nacer, pues ahí pues podría haber una ventaja de que este niño de 10 años pueda servir también como ente de estimulación temprana para este bebé. Que el niño, o sea, también se encargue de jugar con él, de involucrarlo en algunas actividades. Y poco a poco se ha visto, pues, que de repente estos hermanos mayores, con una diferencia de edad bastante pronunciada de 5 10 15 años, por así decirlo, siendo exagerado, se convierten no solamente en hermanos mayores, se convierten muchas veces en un segundo papá, en una segunda mamá. Entonces, estos personajes, estos hermanos mayores también podrían estimular al niño. O sea, va a ser como viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades. Y ahí también es parte de nosotros como médicos brindarles la psicoeducación adecuada a estas personas, a estos padres que o que tienen niños como Marindita, como que tienen 5 3 2 y la mujer está embarazada, pues eso tampoco es adecuado. Y también para los padres que dejan al cuidado de los niños a la abuela o a las tías mayores, entonces tampoco eso es oportuno. ¿Algún Lo, comentario más? La siguiente clase del día de hoy es pues sobre la adolescencia, la menopausia y andropausia, que no son enfermedades, que son etapas que todos los seres humanos, bueno, no todos, ¿verdad? Lamentablemente, pero al menos los que estamos conectados el día de hoy a esta clase, pues sí, somos privilegiados porque logramos pasar la etapa de adolescencia. Yo me voy acercando a la andropausia y sus padres probablemente también se están acercando a la menopausia, ya les quedan unos cuantos años para alcanzar esa etapa
pues sí, yo espero, confío que ustedes también pueden lograr esa etapa de la vida. No son enfermedades, pero lamentablemente algunas personas las viven como tal. Cada una de las etapas de la vida, como lo había mencionado antes en estimulación temprana, pues tiene sus oportunidades, tiene sus fortalezas, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Ustedes, por ejemplo, me imagino que uno de sus sueños es ya despertar un día y tener su título de médico general, despertar un día y tener su título de especialista o su especialista y verse como miran al cirujano plástico o como miran al intensivista o como miran al cardiólogo, pero cada una de las etapas de la vida tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, es de ir aceptando cada una de esas etapas, aprendiendo de esas etapas y disfrutando cada una de ellas. La adolescencia, que es una etapa que ya ustedes la han pasado recién. La adolescencia se está manejando la edad entre 10 y 19 años. Es la etapa evolutiva de paso y de conversión o de transición del niño en adulto. Es un periodo de transición y de cambio. Y lamentablemente es una tierra de nadie. Es como un limbo. Porque el adolescente ya no le gusta jugar con los niños, porque ya no se siente un niño, pero tampoco los adultos lo aceptan como tal, como un adulto. Entonces, ese punto intermedio en que los niños le dicen muchacho y los adultos le siguen diciendo niño a ese adolescente. O psicólogo. La adolescencia es conflictiva, sí lo es, porque hay una diferencia de cómo ve la vida un adolescente a cómo ve la vida un adulto. Y aquí les quiero preguntar a ver quién quiere participar. ¿Quiénes de ustedes pensaron en medicina como la carrera que iban a elegir para el resto de su vida cuando eran niños o cuando eran adolescentes? Yo Solo una persona, Andrea. también, doctor. Yo igual, doctor. Ok, ¿y alguien que no haya pensado en estudiar medicina en la niñez o en la adolescencia? ¿Alguien que estaba pensando en ser que arquitecto, veterinario, ingeniero? No, doctor. Yo, doctor. ¿Qué querían ser ustedes? Ingeniero. Josué, Yo quería estudiar Sí. literatura. ¿quién quería hacer literatura? ¿Laura? Yo quería Eso. Ah, bueno, déjeme decirle, Laura, que yo tengo una colega que es psiquiatra. Escuchen o sea, va a sonar, voy a alardear de ella. Ella es psiquiatra general graduada aquí en Honduras. Es psiquiatra de enlace o psiquiatra de hospital general, graduada en México. Es psiquiatra infantil, graduada en México. Tiene un diplomado en terapia cognitiva conductual. Es licenciada en español, graduada aquí en la pedagógica. Y acaba de terminar su maestría en literatura hispanoamericana o centroamericana. Para que vean que todavía tiene tiempo Laura, después de sacar su especialidad y su especialidad, pues irse por esa parte de la literatura. Bueno, entonces los adolescentes tienen otra forma de pensar, otra forma de ver la vida. Puede ser mucho más relax, puede ser mucho más intensa que la de los adultos. Y esto se vuelve conflictivo entre los dos. Es importante también mencionar que los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que vive el adolescente
incluida la exposición a la pobreza, al abuso o la violencia, pueden hacer a estas personas en esta etapa de la vida más vulnerables a los problemas de salud mental. La pandemia, el confinamiento, solo ha hecho visible algo que ya se había dado en la sociedad hondureña y probablemente el resto de países: el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica. La literatura que me ha tocado revisar en estas últimas semanas a raíz de esto, en algunas presentaciones que he dado, pues dicen que la escuela, el trabajo, el colegio, es una vía de escape, es una válvula de escape para estos niños, para estos adolescentes y estas mujeres que son maltratadas, abusadas física, sexualmente y psicológicamente por sus compañeros de hogar o por sus familiares cercanos, padres, abuelos, tíos. Pero una vez que se han suspendido las clases en los colegios, en la universidad, en las escuelas, que no se les permite salir a los niños ni a los adolescentes al patio, al parque, a la cuadra, a la calle, están provocando que sean aún más vulnerables a estas situaciones de abuso y de violencia, porque no tienen para dónde escapar. Y lamentablemente tampoco tienen la oportunidad de protegerse y de pedir ayuda. Entonces todo esto también provoca un aumento de la vulnerabilidad. El adulto está pensando en el futuro económico, en el futuro laboral de este adolescente, por otra parte, pero al adolescente le interesa la música, le interesa el baile, le interesa que los pares lo acompañen, lo acepten, lo apoyen. Entonces se vuelve conflictiva dentro de esa misma casa, de ese mismo hogar. ¿Cuáles son las quejas e intereses de parte de los adultos y de parte de los adolescentes? Pues las quejas de los adultos es el aspecto y la forma en que visten los adolescentes. Antes, cuando seas niño, ¿quiénes de las niñas, por ejemplo, usaron sus vestidos de revuelo y sus calcetines de revuelo y sus zapatitos de charol? ¿Quiénes de las que están acá cuando estaban chiquitos? Yo. Ok. Yo, doctor. Nancy Zelaya por ahí. Entonces ese era el típico vestidito de la niña. ¿A quiénes de los varones le pusieron la cero cuando estaban pequeños? ¿A nadie? La 0 no, pero la 1 sí, doctor. La 1, correcto. ¿Y por qué? Porque duraba más el corte, porque era aerodinámico, no se le pegaban los piojos a uno cuando estaba en la escuela, porque los piojos realmente no discriminan ni clase social, ni escuela privada, ni escuela pública. Entonces, de niños, nosotros usábamos la ropa que papá y mamá decía, aceptábamos el corte que papá y mamá decían, a las niñas les colocaban las dos colitas, una dividían el pelo en dos y le ponían la colita y ellas tranquilas y felices. Pero cuando ya son adolescentes, ya el muchachito ya está pensando en cómo vestirse, en cómo hablar, en cómo arreglarse el pelo, qué corte hacerse, y eso a veces escandaliza a los papás que no están adaptados a esa nueva etapa de la familia, a la familia con adolescentes. Entonces los papás se quejan de la forma en que visten, o que muy socados, o que muy flojos los pantalones, o que la falda es muy corta. Pero hay otro grupo de padres que sexualizan, por así decirlo, a los niños y a las niñas. Me refiero a esos padres que de repente ponen tacones a las niñas de 2 años, de 3 años, que las pintan, le pintan las uñas, le pintan los labios,
no como un juego, sino que las andan pintadas, o que de repente le ponen ropa no adecuada para la edad que tiene esa niña. ¿Y cuál es el peligro de esto? El peligro es que despierta el morbo, el deseo eh, de la gente. Entonces, esto es un peligro, pues, porque las exponen a las niñas, exponen a que sean usurpadas, a que sean eh, maltratadas o abusadas. Entonces, de ahí la importancia que las niñas sean cuidadas, que tanto los niños como las niñas sean cuidadas y no dejarlas usar ropa que no sea adecuada a la edad de ellas. Casualmente hoy estaba leyendo un post de una exalumna mía que subió unas fotografías de la niñez, que ahorita está como de moda en el Facebook, y decía que la mamá salió con una escoba a darle un chavo porque ella ya era alta, a los 11 años ya era alta y parecía de 16. Entonces el chavo la invitó a salir y el chavo tenía 20 años. Entonces cuando la mamá se dio cuenta que iba a salir, esta cipota de 11 años iba a salir con un chavo de 20, la mamá salió a regañarla, a meterla para la casa y a correrles el chavo. Y esto son cuestiones que hay que cuidar, ¿verdad? Porque con este tipo de vestimenta lo que le estamos dando un doble mensaje al niño, al adolescente o al adolescente, pues considerando que pueda creerse en una edad que no es la real y pueda tomar actitudes o conductas que no van a ser sanas. Los adolescentes son desafiantes y son contestones, de repente azotan la puerta, son malcriados y es parte de su evolución. Y los adultos están buscando, pues, el desarrollo social, económico y laboral de los adolescentes. Las quejas, no se le puede decir nada, cambia por nada, anda de buenas, anda de malas. Y los intereses de los adolescentes es las relaciones personales de pareja y colegas. Y ahí que algunos adolescentes viven el amor más intenso, así como aquella canción viejísima, Amor de Verano, Mi Primer Amor. Entonces ahí viven su primera novela romántica, donde se enamoran a los 3 días, pueden entregar su vida, su riñón, su hígado, su corazón por esa relación y es el amor de su vida después de 3 días de conocerlo. Y es también ahí cuando corren el peligro de empezar a tener relaciones sexuales sin protección y pueden salir embarazados o pueden salir con una enfermedad de transmisión sexual. Y les interesa no que la abuela diga que es el niño más guapo, o el adolescente más guapo, o que la tía diga que qué guapa está la niña. Lo que a ellos les interesa es que quienes la vean guapas o guapos sean los mismos compañeros de los colegios. Andan viviendo la libertad y la independencia estos adolescentes para algunas cosas, pero para otras siguen siendo dependientes como para cuando necesitan comida, como cuando necesitan que le laven la ropa, como que le tiendan la cama y todo ese tipo de cosas. Y esa novela que se forman así como el primer amor también pues la incomprensión, la infelicidad y la injusticia y ahí están comparándose con los hermanos mayores o con los hermanos menores en esas pleitos de padres e hijos. Todos los adolescentes, todos los que hemos pasado por la adolescencia, hemos vivido estas características generales. Alteración de su morfología, y esto es algo que yo repito en todas mis clases de higiene mental cuando doy este tema. Los que ya me conocen saben que yo soy chaparro, que mido 1,59. A veces me hacen el milagrito y la nutricionista me dice que mido 1,60, pero por ahí voy, 1,59 a 1,60. Y cuando yo era adolescente, pues alguien me dijo a mí que yo iba a pegar el estirón. Como la mayoría de adolescentes, lamentablemente ese estirón no se dio en mí. Y probablemente la misma estatura que tenía en sexto grado la sigo teniendo ahorita a 41 años. Pero sí hay en la mayoría de adolescentes, pues esa alteración de la morfología. La voz se vuelve más ronca en los varones, se ensanchan los hombros, aparición de vello facial, vello corporal, el olor del sudor también es un cambio, igual en las jovencitas, pues
aparece el busto, hay acúmulo de grasa en las caderas, en los glúteos y todo esto. Y pues son cambios de su morfología. Alteración de sus sentimientos también y de sus valores. Y aquí también aparecen jóvenes que creyeron en Dios. ¿Quiénes de ustedes fueron a la iglesia cuando niños? Ya sea a la iglesia evangélica, a la protestante o a la iglesia católica. Yo me atrevería a decir que por lo menos de los 25 que estamos aquí conectados, por lo menos unos 10 o unos 15 iban a la iglesia todos los domingos o la escuela dominical o hicieron la primera comunión. ¿Cuántos de los 25 seguimos asistiendo a la iglesia? Probablemente sean unos 5, sean unos 6 o sean unos 7. Porque la adolescencia también es la alteración del pensamiento y de los valores. Es lo que para mí es importante o es interesante. Que es real y que es ficticio. La erotización, pues es algo que permaneció en latencia entre los 6 y 10 años según Freud. Hay el periodo de latencia antes de los 5, 6 años. Si hay erotización, el niño tiene erecciones, tiene interés en eso, pero ya después en la etapa escolar, los niños juegan con los niños y las niñas juegan con las niñas, y cuando de repente se inventan esos novios, las niñas se escupen y los varoncitos en la escuela pues tienen una forma bien poco ortodoxa de enamorar a las niñas, entonces les jalan el pelo, la molestan, la hacen llorar y esa es la forma en que los niños van expresando su interés. Pero en la adolescencia existe la erotización. Aquí en la erotización pues de repente ya se van descubriendo sensaciones agradables, placenteras, y pues ya los adolescentes están pidiendo un poco más de privacidad y eso puede asustar a los papás porque antes el niño permanecía con la puerta abierta o pasaba o solo se tardaba 4 o 5 minutos en bañarse, pero ahorita de adolescente pues pasa trancado en el cuarto, el solo, o pasa mucho tiempo en el baño. Es parte de la erotización. Crisis de valores, ahí pues van esta parte de la espiritualidad, de la religiosidad, de lo que es bueno y de qué es malo. La proyección hacia el futuro también es algo que se da en la adolescencia, que quiero ser cuando grande, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser literata, quiero ser filósofo, quiero ser psicólogo, quiero ser médico, y la necesidad de reafirmación. Y esa necesidad de reafirmación es dada por los pares, por los compañeros, por los mismos. Otro dato importante son los determinantes de salud mental en la adolescencia, el deseo de una mayor autonomía. Y aquí los adultos deben de tener cuidado de saber orientar, de saber charlar con sus hijos. Aquí es importante que los hipotes, los adolescentes reciban información de primera mano en temas de sexualidad, en temas de orientación sexual, en temas de métodos anticonceptivos, en factores de riesgo para la actividad sexual sin protección, enfermedades venéreas, porque si no, lamentablemente esta información la van a obtener en otras fuentes, tal vez no confiables, tal vez no seguras. Entonces, hay que darle toda la información para que el niño entienda, para que el adolescente entienda qué es eso de la autonomía, ¿verdad? Para que él tenga la información y pueda decidir de una forma responsable qué va a hacer con su cuerpo, a qué personas va a invitar a ser partícipes de su vida, tanto pública como privada. Es bien importante tener en cuenta como otro determinante de salud mental la presión para moldarse los compañeros
Y aquí es importante que los padres, que los adultos, que los hermanos mayores fomenten en el adolescente la adecuada autoestima, la capacidad de poder tomar decisiones adecuadas y poder soportar la presión del grupo, pues aprender a decir que no sin cargo de conciencia y no ser sugestionable ni manipulable por los demás compañeros. Que los adolescentes tienen curiosidad de explorar su identidad sexual si la tienen, y los adultos debemos estar preparados para poder tener esa charla y poder orientarlos de una forma adecuada, madura, responsable, sin discriminarlos, sin devaluarlos, sin satanizarlos, porque si no vamos a traer probablemente pues problemas. No enseñarles que el sexo es pecado o que es algo sucio, porque eso puede provocar una alteración de la percepción de este tema, y tampoco pues discriminarlos en cuanto a su orientación sexual, orientarlos para que ellos puedan ser responsables. Tener en cuenta que los adolescentes son nativos tecnológicos. En cambio, yo probablemente sea no es que probable, soy inmigrante tecnológico. Ustedes probablemente nacieron en la época de las computadoras, sus hermanos o sus sobrinos nacen en el tiempo de las tablets, de los teléfonos inteligentes, del internet, alta velocidad, y hay mayor acceso y uso de la tecnología, pero no todo lo que se encuentra en las redes son sanas. No todas las personas con las que podemos hablar en la red son personas de nuestra edad, considerándonos adolescentes o considerándonos niños. Entonces también es bien importante que los adultos adquieran información de estos temas. Y es bien importante la calidad de su vida hogareña y sus relaciones con los padres, para que el adolescente tenga la confianza de hablar con sus padres, con sus familiares cercanos, si algo no está funcionando bien en su entorno académico o en su noviazgo, y no mantenerse callado en cuanto de repente sufran abusos o maltratos. La violencia, ya lo había mencionado en las diapositivas anteriores, tener cuidado con eso, con la violencia. Los problemas socioeconómicos van a traer estigmatización, van a traer discriminación, exclusión. Los problemas económicos van a provocar falta de acceso a servicios y apoyo de calidad, a entornos frágiles o con crisis humanitarias, lamentablemente algo que estamos viviendo en la actualidad. Todos estamos en el mismo mar, pero no todos estamos en la misma barca. Cada uno de nosotros está viviendo esta pandemia y esta disque cuarentena o confinamiento de diferente manera. Entonces, esto puede afectar la psiquis de los adolescentes y de los niños. También los adolescentes con enfermedades crónicas como la epilepsia, como la diabetes, pues son adolescentes en desventaja psicosocial, mucho más vulnerables. Adolescentes con discapacidad intelectual u otras afecciones neurológicas también son vulnerables y proclives al maltrato, a la discriminación, al estigma y también a la aparición de enfermedades mentales. Las adolescentes embarazadas y los padres adolescentes o con matrimonios precoces o forzados son también vulnerables a tener matrimonios pues disfuncionales, que puedan sufrir maltrato, pueden sufrir violencia, pueden sufrir discriminación y pueden traer a la vida niños que no van a ser bien cuidados, que no van a saber orientar o proteger. Otros adolescentes que están en riesgo son los huérfanos y son los adolescentes de las minorías étnicas, porque sufren también la estigmatización y la discriminación.
la exclusión dentro de las escuelas, dentro de las sociedades, dentro de las iglesias. Bien, ¿cuál es la realidad de la salud mental en los adolescentes? Pues vamos a mencionar que 1 de cada 6 personas tiene entre 10 a 19 años, al menos en los países latinoamericanos, y los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas de este grupo etario, en los adolescentes. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. Sabemos, reconocemos que el consumo de drogas inicia en la adolescencia, que el consumo de alcohol podría iniciar dentro de la adolescencia, que son un buen número de adolescentes y de niños que están sufriendo depresión, que están sufriendo ansiedad, que son víctimas de abusos sexuales, de abusos psicológicos, de maltrato. Y las consecuencias de no abordar estos trastornos mentales en la adolescencia hace que se extiendan estos trastornos mentales en la vida adulta, lo que va a afectar la vida, la salud física, la salud mental, y limita pues las oportunidades de poder llevar una vida satisfactoria como adulto. Lo había mencionado en estimulación temprana. Niños felices van a sentar las bases de adultos felices. Bien, eso en cuanto a la adolescencia. La menopausia. Cada mujer es un mundo. Y vamos a mencionar los retos de la adultez. Allá teníamos unos retos en el ciclo vital familiar que había que superar, pero también tenemos unos retos pues en la adultez. La evidencia del envejecimiento. Darnos cuenta que ya no somos unos pollos, darnos cuenta que no somos unos niños, que cada día que pasa pues es un día menos, un día más de vida, un día menos de vida, pues nos damos cuenta que ya no nos cosemos al primer vapor, que ya nos es más difícil bajar de peso, que ya es más difícil pues correr, caminar. Entonces es importante eso, es un reto. En la adultez nos damos cuenta y hacemos un inventario de lo que hemos obtenido, los logros que hemos alcanzado y las metas que hemos alcanzado. Entonces, aquí es bien importante tomar en cuenta eso. Nuestros planes de niños y de adolescentes tal vez eran diferentes a los que tenemos ahora. Algunos hemos sido bendecidos, otros no lo hemos sido tanto, pero pues tratar de ver lo que tenemos y hacer lo mejor que podemos. Reevaluamos el compromiso con nuestras esposas, esposos, parejas, novios, novias, trabajos, profesiones, con nuestra familia, con nuestras amistades y si nos conviene o no seguir en ese tipo de situaciones. Otro reto de la adultez, sin importar qué función nos corresponde en la pirámide de la vida, podemos ser empleados o podemos ser empleadores, podemos ser jefes o podemos ser subalternos, aprender a tener un comportamiento ético y activo desde el lugar donde ejercemos nuestra profesionalidad. En la vida adulta también nos damos cuenta que vamos envejeciendo y que nuestros seres queridos van envejeciendo. Reconocemos o tenemos que aprender a reconocer la enfermedad y muerte de nuestros genitores. A mí me tocó despedir a mi papá al final de la adolescencia, tenía 17, 18 años como cuando mi padre murió.
Y tengo todavía a mi vieja, a mi madre, ya hace 68 años, es una doñita que fue fuerte, que fue muy valiente, que fue una mujer arriesgada, pero que ahora ya no tiene tanta vitalidad, que ya no tiene tanta fuerza y que me toca a mí pues cuidarla y atenderla. Y que Dios me la preste con calidad de vida el tiempo que Él la quiera tener aquí. Y otro reto de la adultez es la capacidad lúdica y del placer. Créanlo que una de las cosas que más disfruto yo es la docencia, porque me permite estar en contacto con ustedes cuando estamos en clases presenciales. Escucharlos bromear, escucharlos molestarse, que me molesten a mí. Divierte, pues, entretiene. Entonces, a pesar de la edad, tener la capacidad de jugar y tener la capacidad de disfrutar también es un reto del adulto. Bien. La menopausia, pues, es el cese permanente de más de 12 meses de la menstruación y con esto va a tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la menopausia? Pues van a haber síntomas vegetativos, como los sofocos, como la sudoración, como las palpitaciones, como las cefaleas, como el vértigo, como la opresión precordial, zumbido de oídos, hipertensión arterial. Estas son manifestaciones que se pueden dar dentro del periodo de la menopausia, dentro de los aspectos metabólicos, la osteoporosis, la aterostomatosis, la atrofia cutánea, la atrofia urogenital, que esto va a traerle dificultades o molestias al momento de que la mujer tiene relaciones sexuales. Y si esto no es verbalizado, si esto no es hablado con la pareja, puede traer dificultades en la relación con su esposo. Artropatías, mialgias y obesidad. Sí, son enfermedades que se puedan agravar durante la menopausia. Y desde el punto de vista psíquico, la irritabilidad, ¿y quién no conoce más de alguna mujer entre los 45 a 55 años que pase de mal carácter, disfórica, irritable, ansiosa, melancólica, triste, con dificultades para dormir, con disminución de la libido sexual, alteración de la memoria o fatiga mental? Pues esas son manifestaciones de la menopausia, que es una etapa normal del ciclo vital del individuo, pero que puede acompañarse de enfermedades. De ahí la importancia, como lo voy a decir al final de la clase, de promover desde la niñez y desde la adolescencia estilos de vida saludable y estarse chequeando periódicamente en temas de salud. Bien, ¿a qué se puede ver el cambio emocional en la menopausia? A las variaciones de estrógenos y de progesterona. Ahí, de hecho, de algunos médicos recomiendan sustitutos hormonales, ya sea a base de soya y otros implantes que podrían traer beneficios en la población que está pasando por este tema. Los síntomas físicos crónicos, la obesidad, las atropatías, la osteoporosis, las mialgias, los achaques de la hipertensión, todo esto va a traer también molestias emocionales como ansiedad, como depresión, como irritabilidad. Los estereotipos de género, en algunas sociedades, pues las mujeres mayores son consideradas como una pieza clave, como un engranaje importante de la sociedad, pero en otras sociedades pueden ser discriminadas y pueden ser devaluadas. Y otra etapa, cuando no se lleva bien, cuando no se entiende que cada etapa es importante, pues el mismo proceso general de envejecimiento puede traer molestias afectivas en la persona. Bien,
Los trastornos afectivos se dan por el miedo al envejecimiento, por el sentimiento de inutilidad y por la baja autoestima, dependiendo de la sociedad y en la familia donde se desarrolle este individuo. Se puede dar por carencia afectiva, por mayor sensibilidad, se puede manifestar con enojo o con hostilidad. Esto puede asociarse también a dificultades sociales y profesionales y maritales. Esta etapa de la vida está también relacionada con la jubilación, con el declive de la actividad física, y esto puede llevar también a molestias afectivas. Va a haber frustración, sensibilidad e intolerancia. ¿Y qué hay de la andropausia? Porque los hombres también vivimos una menopausia. Tal vez no es evidente porque nosotros no menstruamos, ¿verdad? Entonces para nosotros no es tan evidente, pero sí tenemos una menopausia. Y allá por la edad de los 50 a 55 años podemos vivir esta andropausia como una catástrofe apocalíptica o puede pasar de una forma desapercibida. ¿Y cuáles son los síntomas o las manifestaciones de esta andropausia? Pues cada vez vamos a ir perdiendo cabello o el cabello se vuelve más delgado, vamos teniendo así como una calvicie, nos podemos volver más irritables, podemos tener también sofocos, podemos tener dificultades para dormir, disfunción eréctil, que muchos hombres no lo vamos a manifestar. Problemas de falta de concentración, pérdida de la memoria, fragilidad de la piel se vuelve más delgada, aumento de peso en el área abdominal, nos volvemos más panzones y aumento de la libido sexual. Cambios hormonales, allá por los 35 años de edad, empieza a disminuir los niveles de testosterona 1.5% al año. Dentro de los cambios físicos que vamos a tener va a ser un aumento de la grasa abdominal y una disminución de la capacidad de poder bajar las libras de sobrepeso, a diferencia de los jóvenes que pueden subir y bajar de peso a su conveniencia. Vamos a tener disminución de la masa muscular, disminución de la función testicular y la calidad del semen, cambios en la micción y ginecomastia. También va a haber un problema en la respuesta sexual o orgasmos menos intensos, mayor periodo refractario, que esto es, el periodo refractario es el tiempo que transcurre entre una erección y otra. Puede ser que un joven de 15, 20, 25 años podría tener 3, 4 relaciones sexuales en una noche, y el adulto mayor de 55 puede tener relaciones sexuales casi todos los días, casi el lunes, casi el martes, casi el jueves, casi el sábado, porque hay un menor, una disfunción sexual, una disfunción eréctil, hay disminución de la libido y una dificultad para obtener el orgasmo. Ya para terminar el día de hoy, jóvenes, la promoción de la salud mental es importante desde la niñez, desde la adolescencia, promover estilos de vida saludables a toda la población. Ustedes como jóvenes, cuidarse desde ahorita, alimentándose bien, tratando de hacer ejercicio, evitando el consumo de sustancias que puedan perjudicar su organismo para poder llegar a una vejez con calidad de vida. Fomentar la actividad física periódica es bien importante desde la niñez, pero sobre todo en la vida adulta, para que se mantengan saludables. La psicoeducación, tanto en los padres de los adolescentes, tanto en los adultos mayores,
tratar de fomentar estilos de vida saludables, tratar de fomentar la actividad física, que el chequeo periódico es bien importante para poder descubrir la aparición de enfermedades a tiempo y ser tratadas a tiempo. Y pues tamizaje y prevención de patologías crónicas a largo plazo. Conclusiones, jóvenes. La adolescencia, la menopausia y andropausia son etapas que representan cambios vitales en la vida de cada ser humano. Cada una está acompañada de factores que van a influir de forma positiva o de forma negativa en la salud de las personas, pero también representan oportunidades para la intervención y prevención de enfermedades. Hasta aquí, jóvenes, las clases del día de hoy. Les agradezco. No sé si tienen preguntas o comentarios.